Bienvenidos a Granada en Corto, tu programa de cine cinematográfico. Y qué resfriado tengo hoy. Pero bueno, vamos ahí también, aunque ahora no lo veis, nuestra invitada también está un poco resfriada. Pero vamos a presentarla, antes de presentarla ahí sin saber quién es. La verdad es que desde que comenzamos esta etapa aquí en Ondaluz teníamos ganas de traérnoslo. Son como una pareja artística. Hoy solo ha venido el 50%, pero bueno, el otro día nos lo traemos al 100% o al otro 50%, no hay problema. Siempre hemos querido traérnoslo, porque además optaron una vez al Goya, que ahora nos hablará de ello. Yo quería que optaran al Oscar también, porque son fabulosos y hacen un cine maravilloso, y además es como una chica del Renacimiento, porque además es chica, y se llama Mar Delgado. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal, Miguel? Oye, chica del Renacimiento, porque yo qué sé, dibujas, haces cine, diriges, no sé, un montón de cosas, ¿no? Sí, yo eso efectivamente me defino a mí misma como diletante, que es como decir chica del Renacimiento, pero en un sentido un pelín más peyorativo, porque yo tengo la sensación efectivamente como que si no me centrara en nada, ¿no? Que por una parte tiene sus ventajas, por otra parte tiene sus inconvenientes, ¿no? Efectivamente pues cuesta más especializarse en alguna cosa o meterse en más profundidad en una cosa, pero es que me cuesta muchísimo el decantarme por una cosa u otra. Me gustan muchísimas cosas, una de las ideas es ir probando un poco todo. Claro, ¿por qué no? Y en eso estamos, y ahora pues efectivamente llevamos todo un poco a la vez. Pues no queremos olvidar ninguna de las facetas, entonces llevamos pues la faceta de dibujar, el mundo del cine, nuestros proyectos propios, que por supuesto no los soltamos, e incluso nos metemos en cosas nuevas que nos van surgiendo, como el mundo de los videojuegos. Y bueno, en fin, es que todo es tan bonito, todo tiene tan atractivo. En ese aspecto que tú dices, el mundo de la cultura también es que avanza mucho. Sí, efectivamente. Es muy cambiante y hay que ir cambiando, ¿no? También, ¿no? Sí, lo de adaptarse un poquito, ¿no? Por una parte sí, por otra parte efectivamente a veces se echa de menos un poco la especialización, que yo veo en gente que tengo pues cerca, que se dedica a otro arte, arte mucho más clásico, que efectivamente su evolución a lo largo de los años ha sido más gradual, o más como pues, puede ser la música o puede ser la pintura más tradicional, ¿no? Y efectivamente los ves cómo se especializan y cómo llegan a profundizar en esas cosas, y da mucha envidia por una parte. Por otra parte yo no cambiaría el poder estar tocando muchas cosas porque me encanta. La verdad que no puedo evitarlo. Bueno, pero también que ahí viene, aunque también tiene esa fase de dibujante, que ahora después hablaremos de ella, en la parte del cine, también es que un director de cine, una directora de cine, también tiene que tocar un poco el resto de los palos para poder ser un buen director, una buena directora, ¿no? Efectivamente, el cine es que es un arte muy completo, el cine toca un poquito todos los palos, quizá por eso también es un arte que nos atrae a muchos de los diletantes o a mucha de la gente que tiene interés en diferentes ámbitos, a mucha gente que incluso tenían vocación de escritores o de dibujantes. Muchas veces pues efectivamente el mundo del cine termina atrayendo, ¿no?, a toda esa gente, porque hay que saber de todo un poquito para enfocarlo, y porque tiene muchos enfoques distintos, ¿no? Tiene tanto el enfoque de la imagen como el enfoque de la música como el enfoque de la historia, ¿no? Engloba un poquito todo, y quizá por eso es el arte donde más cómoda me siento, donde más cómoda me puedo sentir. Y ahí como directora... Pero efectivamente es un arte que tiene un problema serio, que no es tan fácil de llevar a cabo como otros artes, porque implica muchísimo jaleo. ¿No? Muchísima gente. Implicar a otra gente. Implicar a muchísima otra gente, implicar medios físicos, como pues, simplemente cámaras de cine, ¿no? Que es verdad que se puede enfocar de muchas maneras y que se puede enfocar, y ahora mismo estamos con la revolución digital, realmente el cine se ha abaratado mucho, se puede llegar a cosas muy bonitas, ¿no? Con muchos menos medios de lo que antes se requería, ¿no? Pero aún así siempre implica mucho lío, mucho jaleo. Entonces, para dedicarse al cine a tiempo completo hace falta o bien tener mucho dinero previamente, ¿no? Como en el siglo XIX decía Virginia Woolf que hacía falta para dedicarse a la escritura, ¿no? Pues ahora el cine es un poquito así. O bien tener tiempo, ¿no? Que al final una cosa siempre se traduce en la otra. No puedes tener o el dinero o el tiempo. Como directora, ¿por qué te pusiste a decir, voy a dirigir cine? Pues, ¿de dónde salió eso? Yo realmente tengo el gusto por el cine me viene desde muy pequeña, y me viene realmente por mi abuelo paterno, mi abuelo Miguel. Él era una persona que es una apasionada de la ciencia, él es científico,
Y de pronto él encontró en el cine pues una maravilla, aquello a él le parecía, vamos, o sea, lo más grande que se había inventado, ¿no?, en el último siglo, y nos transmitió a todos los nietos pues ese cariño por el cine. Yo me acuerdo que en casa de mi abuelo se hacían unas proyecciones de películas, porque además éramos muchos nietos, yo tengo muchos primos, y me acuerdo que nos poníamos, pues ha salido Parque Jurásico, ¿no?, y nos poníamos allí en la televisión grande, y nos sentábamos todos allí, toda la familia, y veíamos todos juntos Parque Jurásico, ¿no? Y de ahí un poquito me viene el amor por el cine, que me viene de toda la vida. Pero yo cuando me planteé empezar a estudiar en el instituto, cuando a mí me preguntaban qué quería hacer, pues yo lo que quería hacer era carteles de cine. Ah, qué chulo, qué Sí, chulo. porque en aquel momento ni siquiera llegué a plantearme que podía llegar a hacer las películas, ¿no? Claro, Entonces claro, para sí, mí sí. lo más cercano al ámbito del cine, porque además a mí el diseño gráfico o el diseñar, el componer siempre es una cosa que también me había atraído mucho, me había gustado. Entonces desde que tengo como unos 11 años yo digo que quiero ser diseñadora y quiero diseñar carteles de cine. Y más adelante es como, bueno, pues voy a empezar a hacer mis propios cortos para diseñarme mis propios carteles y tal. Y bueno, ya una vez que entras en el mundo del cine, una vez que conoces un poquito el ambiente, dices, bueno, es que ya no es solo el tema de la imagen, es que también está el tema de la historia, porque yo también tengo una vena literaria. Mi madre es escritora de literatura infantil, yo siempre he leído muchos libros, los libros son otra de mis grandes pasiones, y entonces pues el cine aúna un poquito esas dos pasiones. Está por una parte la imagen, yo tengo una imaginación muy visual, para mí todos son imágenes, todos mis recuerdos son imágenes, ¿no? Y por otra parte está el tema de contar cosas, de plantearse cosas y llevar a contarlas, que también enlaza un poco con el género que quizás más me gusta en el cine, que es la ciencia ficción. Sí, sí. Y la animación, porque Y la animación, a eso iba, ¿no? efectivamente. Porque ahí el diseño Sí. gráfico, quizás donde más se une con el cine, quizás sea en el En cine el mundo de de la animación, animación, quizás sea. efectivamente. Que por eso y también- vosotros metéis mucha Tanto animación Saúl como dentro. yo nos atrae muchísimo el cine de animación, tanto como espectadores, que siempre que hay cualquier película que pongan de animación, aunque el guión sea en principio lo más infantil del mundo, siempre nos interesa verlo, porque siempre nos aporta muchísimo el cine de animación, ¿no? Es como nunca está de más ver una película de animación. Para nosotros siempre es el género que elegimos, ¿no? Claro, Y además lo metéis mucho en vuestras en películas. nuestras películas pues lo metemos mucho, porque realmente es una cosa que nos fascina mucho a los dos. También el mundo del cómic, como la narrativa visual, la narrativa en dibujo, siempre nos ha gustado mucho. Claro, siempre se ha dicho que el cine es un cómic en movimiento. Efectivamente, arte visual siempre- secuencial, ¿no? Sí, sí, Entonces- son muy parecidos entre comillas, ¿no? Sí, Son muy efectivamente. similares, sobre todo la el estructura, enfoque, digamos, el enfoque, sí. sí, la gramática que utilizan es similar, No es el efectivamente. primero comiquero que quiere inspirarse y en vez de mirar libros ve películas. De de la películas, época, no, para totalmente. inspirarse, o sea. Y nosotros casi incluso al revés, muchas veces al plantear ciertos planos hemos recurrido a viñetas de cómics, que bueno, que no es una idea original nuestra, que realmente es una cosa que se hace mucho últimamente, no solo en los Wachowski y toda esta Sí, gente, sí, ¿no? y el guionista se inspira más en el el- cine, del cómic, en el del cine de lo que parece después. Sí, Después a la hablaremos hora de ello, que verás pensar, qué ¿no? gracia. En guión de cómic, Sí, sí, a es la que hora de pensarlo piensa más en una se película imagina que en mucho un más cómic. el movimiento, sí, es muy gracioso, posible. pero es así. Bueno, eso por un lado. Sí. Pero además eres librera, o sea, antes Sí. hablaba de libros, siempre eres librera a tiempo Eso, parcial, ¿no? A tiempo En- parcial, a tiempo en el parcial. tiempo perdido, En se el llama la tiempo librería, perdido. ¿no? Eso es una suerte que he tenido en esta etapa de mi vida. Es un proyecto precioso. Yo siempre ha sido otro de mis sueños de mi infancia, como digo, soy diletante, nunca he conseguido decidirme por nada, y ser bibliotecario librera pues siempre ha sido para mí un trabajo ideal, perfecto, ¿no? Y ahora que lo estoy siendo, efectivamente, es un trabajo ideal y perfecto, ¿no? El poder estar entre libros. Una vez además que he entrado, yo siempre he leído mucho, pero una vez que he entrado en la librería a trabajar allí, me he dado cuenta de lo poco que sé de libros, porque es que es quizás uno de los artes más antiguos que existen, entonces donde más cosas hay, ¿no? Entonces, para profundizar en él, ¿cuántas vidas se requerirían, ¿no? para realmente leer todos los libros que sería interesante leer, ¿no? Si ya con las películas y ya con el cine es complicado, pues imagínate, ¿no? En el mundo de los libros, ¿no? Donde además cada libro requiere de un tiempo mucho más elevado que una película, ¿no?
El leer un libro requiere de más horas, de más días, ¿no? que realmente ver una película. Y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy metiéndome todo lo que puedo, leyendo un montón de libros porque esta librería tiene un concepto precioso que es una librería de clásicos. Tanto de clásicos de siempre, ¿no? Tanto, vamos, desde Homero hasta los clásicos más actuales, o lo que nosotros podemos considerar que son clásicos. Realmente eso son libros muy seleccionados. La consideración mía de clásico, ¿no? Efectivamente, Genial, por el grupo de gente que está allí, que es gente increíblemente culta, increíblemente interesante, que tengo la suerte de que son amigos míos. Y que cuando montaron la librería y yo fui a hablar con ellos, quisieron contar conmigo, ¿no? Para estar allí pues un par de días en semana. Yo estoy allí los viernes y los sábados y es para mí un oasis absoluto. Es volver a otra época, estar en otro tiempo, que me gusta mucho. Me gusta mucho este tiempo, por todas las cosas buenas que tiene, pero también me gusta mucho otra época. Ahora vamos a hablar de la otra parte de Genial. Pero antes, oye, antes de que se me olvide, que a mí siempre a veces se me olvida esto del Alzheimer, como yo empieza a funcionar, la cuestión de que os tasteé un Goya con uno de vuestros cortometrajes, largometrajes, ¿no? ¿Eso cómo es? ¿Cómo es eso de verse ahí en los Goya? Eso fue una sorpresa, además fue muy curioso porque yo recuerdo cuando fuimos a los Goya fue una experiencia preciosa porque nuestro cortometraje era un cortometraje muy pequeñito, nosotros un cortometraje que hicimos para el No Todo Film, como otros tantos que hicimos ese año, que hicimos 5 cortometrajes para el No Todo Film ese año. Pero yo me acuerdo que desde que cogimos el guión de ese cortometraje, que surgió de una cosa muy bonita, porque realmente el No Todo Film tiene una categoría que para nosotros siempre ha sido maravillosa. Porque yo comentaba esto de la ciencia ficción, a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción porque yo también estoy muy ligada a la ciencia, como decía mi abuelo era un científico, toda mi familia está muy ligada a la ciencia, a mí siempre me ha entusiasmado y me gustan mucho los planteamientos científicos dentro de lo que yo puedo entrar, que es casi pseudociencia, porque no estoy evidentemente profundizando en nada, ¿no? en ninguna corriente científica. Pero la ciencia ficción siempre me ha gustado mucho, he encontrado en Esaú un cómplice absoluto, porque a él le pasa lo mismo, ¿no? Tiene este romántico y científico a la par, ¿no? Entonces, nosotros había una categoría del No Todo Film que nos gustaba muchísimo, que era una categoría que salía desde el Instituto Canario Astrofísico sobre la contemplación del cielo y las estrellas. Y dijimos, uy, pues tenemos uno de los cortos que hagamos, tiene que ser ese, sobre la contemplación del cielo y las estrellas. Entonces, Esaú y yo tuvimos varias conversaciones sobre el tema, ¿qué podemos decir? Entonces nos fascinaba muchísimo la idea de que estamos viendo el pasado de las estrellas, ¿no? Entonces, la idea a su vez es de que si alguien nos ve desde la distancia, ve el pasado de nuestra Tierra, no ven la Tierra de esta época, sino ven una Tierra del pasado y dependiendo de la distancia, pues van viendo una Tierra u otra, ¿no? Entonces decimos, ay, de ahí sale probablemente una historia, ¿no? Y estuvimos dándole vuelta. Y entonces Esaú se puso a escribir y cuando Esaú llegó con aquel guión, yo lo recuerdo, siempre leí el guión del tirón, es un corto muy corto, es un corto dura 3 minutos y eso son 3 páginas, ¿no? Y me pareció maravilloso. Y dije, Esaú, esto es precioso, esto tenemos que hacerlo, tenemos que enfocar todo nuestro... Y Esaú dijo, vale, sí, y se puso a escribir rápidamente otro, porque teníamos 5 cortometrajes que presentar, se puso a escribir otros guiones y tal. Entonces al final eso, estuvimos en Navidad haciendo los 5 cortos a la vez y este pues quedó bastante bonito, bastante redondo. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Danos permiso, porque lo que vamos a hacer es ver unas imágenes de ese cortometraje. Por supuesto. A principios del siglo XXII se dieron 2 circunstancias que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. La primera fue el grado de perfeccionamiento que se alcanzó en la construcción de telescopios, que permitía estudiar los planetas de otros sistemas a un nivel microscópico. La segunda fue el descubrimiento de unos cuerpos celestes desconocidos hasta el momento, los planetas espejo. Estos planetas, ocultos en la noche espacial, eran gigantescas esferas de metal pulido que reflejaban el universo en su superficie, y entre las infinitas galaxias, sistemas y planetas que reflejaban, también se encontraba la Tierra. La luz emitida desde la Tierra hacía un largo camino de ida y vuelta. Así, en un planeta situado a 50 años luz y utilizando los más avanzados telescopios, era posible observar la Tierra de hace 100 años con un nivel de detalle asombroso. Con miles de planetas espejo repartidos por el universo, la historia de la Tierra se mostraba por fin ante nuestros ojos sin secretos. Nuestros ancestros miraban a las estrellas para conocer su futuro. Ahora nosotros lo haremos para conocer nuestro pasado.
Con estas palabras nacía una nueva rama de la ciencia, la astronohistoria, que observaba el pasado del planeta para verificar acontecimientos, teorías y contestar preguntas que habían perseguido a la humanidad a lo largo de los siglos. ¿Cómo desaparecieron los dinosaurios? ¿Construyeron las pirámides los alienígenas? ¿Cuál es la verdad de la evolución? ¿Resucitó Cristo al tercer día? Estos misterios habían pasado de padres a hijos, generación tras generación. Habían inspirado historias, iniciado guerras, creado miedos en los corazones de los hombres, pero también esperanza. Ahora, las respuestas se enseñaban a los niños en sus primeros años de escuela. Las preguntas se fueron contestando, los espacios en blanco rellenando y los misterios resolviendo. Pero con cada misterio desvelado, la humanidad también perdía algo. Perdía la curiosidad, perdía la capacidad de imaginar, de soñar, de creer, hasta que solo quedó una pregunta por contestar. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro cometido? La respuesta llegó con una terrible claridad. Estábamos aquí para preguntarnos cosas, para imaginar, para soñar, para creer. De modo que una vez resuelto el último misterio, y no teniendo nada más que hacer, la humanidad desapareció. Al final hemos visto completo ese por qué desaparecieron los dinosaurios, que dijeron Esaú Dalma y Mar Delgado, que la tenemos hoy y que todavía sigue aquí con nosotros. Sí. Sí, la verdad que siempre nos gusta eso de que venga gente Ay, yo lo agradezco muchísimo. Tan importante. Bueno, que casi nos madre Goya, mía. o sea, que tampoco, Por un corto muy pequeñito. Bueno, de muchas veces 3 está minutos. oculto eso del Goya, porque Sí. ahí este año, por ejemplo, han optado 2 al Goya. Granadinos, y casi nadie lo sabe. Nadie lo sabe, fíjate. Son cosas muy graciosas eso, ¿no? Los granadinos Son siempre curiosos, es verdad nos que... ocultamos. Sí, bueno, es que en Granada realmente se hacen muchas cosas. El mundo del arte en Granada es absolutamente floreciente, es impresionante. Yo ahora, efectivamente, con el proyecto nuevo en el que estoy, viendo la gente que me propone hacer cosas en la escuela, bueno, yo alucino, ¿no? O sea, de el nivel que hay, la calidad de todo, ¿no? Es como... Me siento muy pequeña realmente con las propuestas que me vienen y tal. Porque hemos hablado de vuestra faceta como directora, Sí. pero también sois, digamos, profesores dando talleres. Sí, digamos. efectivamente. Y saliendo de ahí, se te ha ocurrido la brillante idea de formar una escuela. Sí, es una escuela taller. Efectivamente, es una ¿cómo? idea que no es como así tampoco muy novedosa, porque también es tan antigua como la humanidad, ¿no? Que es el dar clases un poco con el sistema maestro-aprendiz de toda la vida, ¿no? Entonces son grupos de trabajo muy reducidos, donde la gente pues tiene una cercanía muy grande con su maestro, que le enseña pues un arte que ya digo que pueden ser tanto artes milenarias que llevan pues milenios enseñándose de la misma manera, no como el tema de la acuarela oriental, como un arte muy moderna que realmente todavía no se había enseñado, o hay poquitos talleres, por lo menos aquí en España, en otros sitios sí, que es el YouTube, el hacer, tenemos un taller para niños de YouTube, porque es un método de transmisión cultural interesantísimo, porque realmente ahora hay gente que está haciendo programas culturales maravillosos a través de YouTube. Claro, claro. Entonces, un poquito para acercar a los niños también a esa nueva manera de transmitir o esa nueva manera de hacer un arte, ¿no? Entonces, Sí. un poco la idea. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama 221B. Vale. Y yo decía, 221B, ¿por qué? Claro, Después entonces, esto viene de mi faceta de lectora y tal. Yo pensaba que era una referencia como muy demasiado obvia, ¿no? Y decía, bueno, aunque sea demasiado obvia, yo la voy a utilizar. Pero luego me lo pregunta mucha gente, porque claro, tampoco es una referencia tan al uso, ¿eh? El 221B de Baker Street es donde vive Sherlock Holmes. Claro, claro. Entonces, nuestro estudio, pues, 221B. Claro, no, es genial. Sí. Y está detrás del Hotel Granada Center, una plaza que hay, y junto a la Biblioteca de Andalucía, muy cerca ¿no? de la Biblioteca de ¿Cómo Andalucía. se llama? La plaza se llama el profesor Fonboté, que Ajá. fue un profesor de Derecho, que estuvo ejerciendo hasta hace bastante poco, realmente. Y entonces, pues, estamos en la plaza que tiene ese nombre, también en esquina con Saiz Cantero, que es la calle Cantero que... de la Sí, biblioteca. Saiz Cantero 6, es donde Saiz, está la biblioteca. Efectivamente, En en la el número biblioteca- 6, nosotros en el 13, que es como fácil de recordar. Ah, pues mira. Y además ahí
Y eso ya es otra parte, también puedes tomarte unas tapitas rusas, que hay un bar Efectivamente, que también está bien. el Rescoldo, que es justo el que está al lado nuestro, Sí, sí. que es un bar ruso. Y uno que recomiendo mucho desde aquí, que es una cafetería que se llama Mi, Sí, está nosotros junto al también otro. lo recomendamos, o sea, el entorno de tapas, café y tal, es un valor añadido a nuestra escuela, porque es maravilloso, el entorno de aquella plaza. Creo que voy a montar un pequeño Malasaña. Totalmente, Pequeñito, eso nos en dijeron esa esquina. las chicas de Mi, que también Sí. son muy agradables, dijeron, a ver si vamos a crear en este barrio una cosa diferente, una cosa novedosa, un reducto artístico, y es como, sí, venga, vamos a hacer eso, vamos a intentarlo. Sí. Y en esa escuela dais clases, entonces vais a dar clases de dibujo, de Efectivamente, cine, ¿no? sí. Pero como por cursos completos, digamos, o por Hay de todo. pequeños talleres de poco tiempo. De todo. O sea, nuestra idea es, estamos abiertos un poco a cualquier acercamiento a efectivamente la enseñanza. Entonces, las propuestas que nos llegan son muy diversas y hacemos un poquito de todo. Queríamos tener un poco... mi idea era tener representación de todas las bellas artes. Que al final, Pero a veces son muchas. son muchas. Y la escultura ocupa mucho lugar. Y la Cuando se hace escultura, tenemos representación de la escultura, que tenemos un taller de Monster Clay, que es la forma más actual de la escultura, quizás, Claro, ¿no? claro. Que es el Monster Clay es la arcilla que se utiliza ahora mismo para efectos especiales. Sí, sí, sí. Y en el cine, de hecho, puedes ver a Richard Baker utilizándola, creando criaturas, ¿no? Diversas con el Monster Clay. Y nosotros tenemos un taller los sábados, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, sí, y entonces tenemos algunos talleres, son muy cortitos, por ejemplo tenemos rutas fotográficas que se hacen los sábados y se hacen en 3 horas, se hace la rutilla, se da un pequeño taller sobre la propia ruta, un poquito pues de fundamentos básicos de la fotografía, a la vez se hace una excursión y paseo y a la vez luego se pone en común, se hace una exposición, ¿no? Y luego hay talleres más largos, tenemos un curso de dibujo académico, que es quizás el más largo que tenemos, dura 3 meses, todas las mañanas. Y es un curso orientado a nivel medio avanzado, porque es un curso bastante serio, ¿no? De un acercamiento al dibujo desde un punto de vista de aquí te van a dar mucha caña, ¿no? Vas a salir dibujando como realmente uno siempre quiere dibujar, ¿no? Desde una perspectiva muy académica, ¿no? Con mucha técnica y muchas horas de práctica de dibujo. Y ahí lo que buscáis los profesores, ¿no? Digamos también. Sí, ¿no? Lo dais efectivamente. todo No, tú y en absoluto, Dana, no, o sea, yo Sería imposible. para nada, no, Sería nosotros imposible, ¿no? coordinamos. De hecho, esa buena en principio no va a dar clases todavía en la escuela. Y yo me estoy dedicando sobre todo a la labor de coordinación. Yo doy el curso de acuarela oriental, que es con lo que yo empecé a hacer talleres y con lo que yo me enamoré de este sistema, ¿no? Tan bonito de escuela-taller. Y realmente pues he buscado a profesores, los profesores que tengo son un lujo, son absolutamente maravillosos y realmente cada uno pues da su ámbito, el ámbito al que cada uno está más especializado. Y me puedo meter en las redes sociales, me imagino. Sí, en Facebook porque estamos, se inaugura Ya. ahora. O sea, ¿qué día tienes pensado? Si Sí, se puede decir. son claro, por supuesto, de hecho es bueno decirlo. Claro. Son el 12 y el 13, todo el mundo está invitado, son 2 días de puertas abiertas, tenemos 5 exposiciones maravillosas, o sea, tenemos a Eva Lee, que es una dibujante increíble granadina, que ella hace una cosa que son los dioramas, no sé si lo habéis visto, son unos dibujitos en 3D, sí. que son chulísimos, pues va a hacer una exposición de sus dioramas allí en la escuela. Luego un artista que se llama Rafa Garrido, que él se dedica a hacer portadas para grupos de música, pues vamos a exponer varias de sus portadas. Luego uno de los personajes que hicimos para nuestro largometraje de Pixel Theory, que es el personaje que es un robot, que es Google, pues tuvo un desarrollo muy interesante, entonces los creadores del personaje van a hacer un poco cómo se creó este personaje, ¿no? Como desde los primeros bocetos hasta lo que resultó al final, ¿no? Las imágenes tanto 3D como en animación 2D que resultaron al final del robot, ¿no? Luego se va a hacer una exposición sobre un cómic, que es un cómic steampunk que se llama La cara oculta de la luna, de Rafael Verdejo, que es nuestro profesor de guión de cómics para niños. Y luego se va a hacer una exposición muy bonita de unas ilustraciones infantiles para un libro de poesía infantil, que en este caso es de la escritora Jess Tortosa, que da la casualidad de que es mi madre. Y las ilustraciones son maravillosas y vamos a exponerlas un poquito y hacer una exposición juntando un poco la poesía con la ilustración.
Allí. Entonces son 5 exposiciones que estamos montando Qué cosa maravillosa, además. para inaugurar el día 12. Justo ahí, claro. Entonces tenemos desayuno desde las 11 de la mañana, exposiciones abiertas, talleres gratuitos de acuarela oriental y otras sorpresas, y conciertos. Vamos a hacer un concierto de jazz acústico el jueves día 12, y vamos a hacer un concierto sinfónico con Game Boys el viernes día 13. Qué bueno. Sí. Pues nada. Nada, ya entonces sabes que estáis invitadísimos. bueno, no sé un buen horario, los jueves siempre lo tengo complicado. Pues no, lo que pasa es que pero estaremos todo el día abiertos, ya- desde las 11 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Nada, nos pasaremos. Entonces, para cuando queráis pasaros. A veros tranquilamente, Por a ver, supuesto. a ver cómo va la cosa, porque Sí. la verdad que es impresionante, una escuela abierta absolutamente a todo lo Sí, que sí, es arte, sí. ¿no? Entonces es muy pequeñita, o sea, realmente es un solo aula, los talleres van de uno en uno, no es que tengamos varios talleres simultáneos, pero nosotros efectivamente lo que queremos es efectivamente crear una convergencia de gente que quiera compartir un poco la inquietud artística. ¿No? Desde cualquiera de los puntos de vista. Yo sigo siendo una estudiante, seguiré siendo una estudiante de arte toda mi vida. Me parece una de las cosas más preciosas que se pueden ser. Entonces yo me voy a apuntar como alumna a varios de los talleres. Mira, no estaría mal. Entonces- Lo que quieres es que te saca la matrícula gratis. Claro. Fue un buen Han montado plan. una escuela para ellos, porque me Para saca la dar clase, matrícula claro, gratis. No, yo pensaba eso. Sí, sí. Me he gastado mucho más dinero de lo que Claro, me hubiera claro. costado, pero sí, pero es un plan. Sí, sí. Oye, Pero ¿y claro. en redes sociales cómo os podemos encontrar? En redes sociales ahora mismo estamos con Facebook, con Instagram y Twitter, y luego tenemos una web. Tenemos nuestra web que es estudio121b.com. Allí está toda la información de todos los cursos y además se puede uno apuntar virtualmente al curso que quiera. Y luego en Facebook pues vamos a estar subiendo todo lo Todas que... las cosas. Todo. Tenemos Ahí. detrás una gente estupenda que desde Málaga nos lleva las redes y el marketing y todo lo que es media, que Sí, a mí sí, se me sí. escapa. Y entonces pues estaremos muy Pues en nada, redes. Mar, que se nos va el programa, que Lo nos sé, tenemos lo sé que que- despedir, que nos vamos ya, que muchísimas nada, gracias, que Mar, Miguel. gracias por estar con nosotros por invitarme. y nosotros que nos vemos la semana que viene. Venga, aquí en Granada en Corto, ya sabéis que ir a esta academia de Sherlock Holmes. Hasta luego.